en vela toda la noche, porque nos contaban las historias de el Silbón y la Llorona, de todo ese tipo de cosas que uno decía, wow, ¿y ahora cómo duerme uno? ¿Cierto? Con esas historias tan feas. Pero bien, había una vez, ¿cierto? Un joven y llegó a un pueblo, había un joven viajero, digámoslo de esa manera, y llegó a un pueblo en el desierto. Y allí se acercó a un anciano que estaba a la entrada del pueblo, en el desierto. Se acercó y le preguntó, ¿qué clase de personas viven en este lugar? Pero el anciano le contestó con otra pregunta y le dijo, ¿qué clase de personas viven en el lugar donde usted viene? El joven le dijo, pues del lugar donde yo vengo hay gente muy mala, deshonesta, infiel, son personas malvadas. Hoy estoy contento porque pude salir de ese lugar, porque ya no estaré más allí. Esa fue la respuesta del joven a la pregunta del anciano. El joven siguió y el anciano le dice, bueno, pues de esas mismas personas se encontrará en este lugar. De donde usted viene, es quizá esas mismas personas, con esas mismas características encontrarás en este lugar. El joven siguió su camino. Horas más tarde pasa otro joven y igual manera se acerca al anciano y le hace la misma pregunta. ¿Qué tipo de personas viven en este lugar? El anciano vuelve y le contesta con la misma pregunta. ¿Qué tipo de personas viven del lugar donde usted viene? Y este joven con una respuesta diferente le dice, del lugar donde yo vengo hay gente muy amigable, muy hospitalaria, hay gente muy buena, gente correcta. Tengo dolor en mi corazón de haber salido de ese lugar. La respuesta que le dio el anciano fue, esas mismas personas encontrarás en este lugar, gente buena, hospitalaria, ¿cierto? Así encontrarás en este lugar. El joven siguió su camino y otro anciano que estaba cerca, observando, se acercó al anciano que le dio las respuestas a los dos jóvenes y le dijo, ¿cómo es posible que usted le dé dos respuestas diferentes a la misma pregunta? El anciano le contesta, cada uno, perdón, el anciano le contesta así, aquel que no encontró nada bueno de donde viene, nada bueno encontrará a donde va. Aquel que no encontró nada bueno de donde viene, nada bueno encontrará a donde va, ¿cierto? Pero aquel que encontró amigos allá, encontrará amigos al lugar donde él va, ¿cierto? Porque no hay nada más importante que la actitud que tienes ante la vida. Esa fue la respuesta que le dio el anciano al anciano que lo estaba observando. ¿Cuál fue la respuesta? Si usted se queda con esto en esta mañana, me siento agradecida. Aquel que no encontró nada bueno de donde viene, nada bueno encontrará a donde va. Pero aquel que encontró amigos allá, encontrará amigos a donde vas. Porque cada quien, ¿cierto?, tiene libertad para creer algo diferente en su corazón. ¿Mm?
Entonces, mis amados, con esta historia introductoria, yo quiero compartirles un tema que me parece muy relevante que hoy nosotros lo tengamos presente, ¿cierto? Y se llama así el nombre de la prédica. La actitud es el reflejo del corazón. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza en esta mañana? La actitud es el reflejo de nuestro corazón, ¿cierto? Y para eso quiero que vayamos a la palabra de Dios. Y vamos a ir a un libro precioso que conocemos y a una historia que le hemos dado de alguna manera enseñanzas de una y mil maneras, pero que todavía tiene mucho de dónde aprender. Porque cada vez que la leemos, Dios nos da algo diferente. Amén. Vamos a ir al libro de Josué, al libro de Números, perdón, a la historia de Josué. Muy bien. Vamos a ir al libro de Números y vamos a ir al capítulo 13 y vamos a leer algunos versículos de la palabra que tenemos allí. ¿Listo? Quiero que leamos acá. Vamos a leer el versículo 1 y dice así: bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted hoy viene de pronto trasnochado porque llegó tarde a casa o porque se quedó tarde orando al Señor, quiero pedirle el favor que no se vaya a dormir, que si se siente que se va a dormir, se levante. Amén. Porque quizás la oración de anoche le ha hecho tomar sueño. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Amén. Hasta ahí. Quiero que vayamos al 17. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no. Esforzaos, tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Amén. Quiero que lo dejemos hasta ahí. Y era el tiempo de las primeras uvas. Nosotros conocemos la historia de los 12 espías, ¿verdad? Creo que la hemos escuchado. Y si no, vamos a tener algo que aprender en esta mañana. Cuando Dios le da a Moisés, ¿cierto?, la orden de enviar hombres para que reconocieran la tierra que él le había prometido a su pueblo, ¿cierto? Porque era un pueblo, porque era una tierra que estaba habitada, no era una tierra que estaba desértica en ocupación, sino que está habitada. Él les manda y les dice: tómenme una radiografía completa del país donde el país que Dios nos prometió para el pueblo de Israel. Averigüen todo, quiénes son sus habitantes, cuántos son, si estos habitantes son fuertes o son débiles, estos habitantes nosotros los podemos derrotar o no. Es decir, que la información o el recorrido o la radiografía que ellos debían de hacer del pueblo debía ser muy minuciosa, demasiado minuciosa, porque esa era digamos que la orden que Dios le había dado a Moisés para que enviara a personas a reconocer su tierra. Y no había mandado a cualquier persona, no le dijo: mande dentro del pueblo a cualquiera, no.
sino mande personas, hombres, que sean príncipes dentro de su propia tribu. Y de cada tribu escoja una, pero que sea príncipe de él. Es decir, una persona que tuviese autoridad, ¿cierto? Una persona que tuviese discernimiento, una persona que tuviese la capacidad para entrar y hacer de alguna manera el trabajo de reconocer qué tipo de tierra había allí. Ellos tenían una visión, ¿cierto?, de la tierra. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos volvieron de reconocer esa tierra, hubo dos tipos de percepción de la tierra que fueron a reconocer. 10 de esos 12 hombres, de esos 12 príncipes que habían sido enviados allí, trajeron un reporte, ¿cierto? Que la tierra era buena, ¿sí? Dice que la tierra era buena. Dice el versículo 31. El versículo 25, dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días estuvieron recorriendo la tierra? Es decir, que tuvieron tiempo suficiente para inspeccionar cada lugar, ¿cierto? Y anduvieron y vieron a Moisés, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Qué fruto habían traído? Uvas, ¿verdad? Dice, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Ellos trajeron fruto, ¿cierto? Es decir, que trajeron parte de lo que producía esa tierra para darle a entender: la tierra es buena, es productiva, es fértil, no es cualquier tierra estéril, es una tierra buena en gran manera. ¿Cuánto les gustaría estar en ese lugar? Yo creo que Sogamoso es una tierra buena, ¿cierto? Boyacá es una tierra buena, que quizás está llena de gigantes, sí, pero es una tierra buena. Es una tierra buena. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte. Mire el reporte que dieron, escúchenme bien. Mas el pueblo que habita aquella tierra es ¿qué? Fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguev y el Neguev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, todos los que terminan en Eo. Habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Es decir, las personas a las que nosotros tenemos que invadir están estratégicamente ubicadas. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser ¿qué? Estratégicos para poder entrar a ese lugar. Y es que la tierra que Dios nos da a nosotros no siempre está desocupada. Siempre va a tener un enemigo que nosotros tendremos que vencer. ¿Amén? Tendremos que vencer. ¿Por qué? Porque si algo que yo he aprendido de parte de Dios es que todo lo que nosotros queremos demanda esfuerzo. Nada de lo que usted tiene le ha costado esfuerzo. Todo le ha costado esfuerzo y disciplina. Para que usted esté acá hoy, para que nosotros estemos acá hoy, hemos tenido que, nos ha demandado ¿qué? Disciplina y esfuerzo, y permanecer en esa disciplina y en ese esfuerzo. Me gusta cómo ellos dan el reporte y dice así, ¿dónde vamos? El versículo 30. Entonces Caleb
hizo callar ¿qué? Al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y luego tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, ¿verdad? Amén. Bien, entonces, ¿qué podemos nosotros aprender acá? Y quiero decirles qué fue lo que el Señor me enseñó y compartírselo a ustedes. Vemos a dos grupos de personas, ¿cierto? Con una actitud totalmente diferente al reconocer la tierra que habían ido a reconocer. Dos tipos de personas. 10 con una actitud, con un reporte totalmente negativo, de derrota, ¿cierto? Pero dos con una actitud diferente, una actitud de victoria. Y es que, en primer lugar, quiero compartirles por qué nosotros hay veces tenemos actitudes diferentes. Y quiero decirles, en primer lugar, que nuestra actitud comienza en lo profundo del corazón. Si quiere, tómele nota. Que la actitud comienza en lo profundo de nuestro corazón, ¿cierto? ¿Qué había en el corazón del pueblo? Porque si bien es cierto, habían llevado ya tiempo en el desierto, ¿verdad? Habían estado y estaban en el desierto y estaban viviendo momentos difíciles porque el llegar a la tierra les iba a demandar más sacrificio y más espera en la promesa que Dios les había dado. ¿Qué había en el corazón del pueblo? Había queja. Recuerde usted que antes les decía, pero ¿por qué traernos a este lugar para morir de hambre, cierto? Mejor hubiese sido habernos quedado en Egipto, porque allí teníamos comida. Trabajábamos forzadamente, nos duplicaban el trabajo, pero allí teníamos comida. En el corazón del pueblo había entonces queja, habían ganas de morirse. Mejor sería morirnos. Querían morirse antes de entrar al lugar que Dios les había prometido. Entonces, ¿sabía qué? Queja, ganas de morirse, ¿cierto? Desánimo y temor. Porque al reconocerla vieron que habían hombres, que la tierra no estaba desocupada, que les iba a demandar esfuerzo, que les iba a demandar sacrificio, que les iba a demandar entrenamiento para poder vencer a los que estaban ocupando esa tierra. Rebeldía. En el corazón de ellos había ¿qué? Rebeldía. Se rebelaron contra, hoy hablaba Katica sobre eso, se rebelaron contra su líder, ¿cierto? Hablaron mal de él. ¿Por qué? ¿Quién lo mandó a traernos a nosotros de donde teníamos comida, donde dormíamos? Había rebeldía en su corazón. Y había un espíritu de división, de crítica y murmuración. Eso era lo que había en el corazón de estos 12, de estos 10 que dieron ese reporte. Había desánimo, ganas de morirse, rebeldía, crítica, hasta frustración en su corazón. La actitud de ellos era de esa magnitud. Por eso les digo que nuestra actitud está en lo profundo de nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y si nuestro corazón está lleno, ¿cierto?, de crítica, de todas ese tipo de cosas, de una actitud, digámoslo, llamémoslo negativa, de una actitud de duda, donde esos gigantes, esas
ese pueblo que está allí a nosotros nos puede derrotar y nosotros no podremos vencer. Actitudes que nos desaniman, ¿verdad? Y hay veces nosotros, como pueblo de Dios, aún conociendo, y ellos conocían al Dios que los había sacado de Egipto, ellos conocían al Dios que había abierto el mar y ellos habían podido pasar en seco, y que cuando ellos pasaron al otro lado, resulta que todos los enemigos que los perseguían cayeron hundidos bajo las aguas. Conocían eso, conocían el poder que había en el Dios que los había sacado de Egipto. Y aún así, su actitud era una actitud negativa. Y muchas veces a nosotros como hijos de Dios nos sucede algo igual. Hemos visto los milagros, hemos percibido los milagros, los hemos vivido, pero llegan ocasiones difíciles de nuestra vida que nos desaniman, que queremos morirnos, que queremos irnos, que entramos en crítica aún con Dios y contra nuestra propia iglesia, contra nosotros mismos. Y mire, mi amado, y aquí yo quiero hacer un paréntesis antes de darle el segundo punto, para definirles a ustedes qué es la actitud. Una definición de actitud. Que la actitud es una disposición mental, emocional de una persona hacia algo o hacia alguien. Es una disposición mental, emocional de una persona hacia algo o hacia alguien. Es una postura del cuerpo, ¿cierto? Cuando a ti te molesta algo, entonces toma una actitud como desafiante, como digamos, aquí estoy. Es una forma es una apariencia, ¿cierto? Es un gesto, como que te dan una noticia y tú tomas como… ¿Cuál es la actitud que usted toma cuando le dan una noticia, sea buena o mala? ¿Cierto? Si es buena, usted salta de alegría y la gesticulación de su rostro es magnífica como para la foto. Pero déjeme decirle que dele una noticia no tan agradable y su gesticulación cambia totalmente. La postura del cuerpo también, los ademanes que hace al recibirla también cambia. Eso es actitud. Es una conducta que usted asume ante una situación que se le presenta. Es también escoger un estado de ánimo. Usted se levanta de alguna manera y escoge la actitud que puede tener durante el día. Usted la escoge. De acuerdo al tiempo que usted esté viviendo, usted escoge el tipo de ánimo que va a tener. Si se va para el médico, entonces usted escoge llegar al consultorio y decir, ay, es que ya no puedo. Y las miles de quejas. He hecho una y mil cosas, pero todavía no estoy bien. Esa es la actitud, ¿cierto? Es una actitud que usted toma, elige tomar el estado de ánimo. ¿Qué nos define a nosotros? ¿Qué define nuestra actitud en este tiempo? ¿Será la situación que estamos viviendo? Por eso andamos siempre tristes o enojados. Mire que este pueblo, aunque la tierra era buena, ellos querían devolverse para Egipto por no entrar en el sacrificio de ir a pelear, a ganarse esa tierra.
Y muchas veces tenemos las bendiciones a las puertas, se nos presentan las oportunidades, pero la actitud nuestra no es de ir y tomar esa oportunidad, sino de quedarnos en el mismo lugar que hemos estado siempre. Y sucede con las personas que no quieren crecer espiritualmente. Deciden quedarse en casa y no recibir la escuela de formación en la iglesia que Dios los sembró. No deciden negarse a sí mismos. Ellos no querían negarse a sí mismos, ellos querían vivir de la misma forma que estaban viviendo en Egipto, que había comida, vestido y todo. Ellos escogieron la actitud de quedarse y de dar una mala información, ¿cierto? Así que, iglesia, hay veces tomamos actitudes que todo nos incomoda, absolutamente todo. Nos incomoda el clima. ¿A cuánto les incomodó el clima durante esta semana? Nos incomodó, estaba haciendo frío, ¿cierto? Pero no por eso estábamos, digamos que a punto de morir, no. Simplemente estaba haciendo frío, ¿cierto? Nos enojamos por todo. Nos fastidia hasta el que está a nuestro lado cuando respira. Y eso es feo realmente. Esa es una actitud que usted elige tomar, que le fastidia absolutamente todo. La persona que está a su lado, hasta cómo se está vistiendo esa persona. Uy, ¿cómo fue hoy? A mí no me parece que esa persona debió, ya estaba dirigiendo la alabanza y tenía escote. No, eso me parece como muy divertido. Eso no es de Dios, ¿cierto? No, la pastora tenía esa falda tan larga. No, eso es mucha evangélica, ¿cierto? Todo nos fastidia, nos incomoda. Mire cómo me miró. No me saludó. Los líderes no me saludaron hoy. Yo no voy a ir al grupo, ni mucho menos al de conexión, porque voy a ir por allá. No me conecto, que sufran. Todo nos incomoda, iglesia, ¿cierto? Y a ellos les incomodaba ir a tomar la bendición. Y hay veces nos incomoda tomar la bendición de la palabra. No la queremos, la despreciamos, como estos varones despreciaron la tierra que Dios les estaba dando. Tenemos actitudes contrarias a lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Bien? En segundo lugar, la actitud es contagiosa. Dígale ahí al que está a su lado. La actitud es contagiosa. ¿Cuántos están durmiendo? Ojo con el de al lado. Porque usted se puede estar durmiendo. Porque la actitud del que está a su lado está cabeceando, está cansado. Se levantó cansado, ¿cierto? ¿La actitud es qué? Estos 10 varones bajaron y contagiaron a todo el pueblo con su actitud de malas noticias, como dice la alabanza. Malas noticias, ¿cierto? ¿Contagiaron a qué? A todo el pueblo. Y el pueblo ya contagiado con su actitud empezó a crear división. Y eso hace una mala actitud en la vida de un hijo de Dios. Contagia a los demás con su mala actitud y entran a crear ¿qué? División. Mire lo que dice ahí la palabra. Versículo es el versículo
Oh, se me fue. ¿El qué? El 32. Dice, no, ese no es. El 20, así, el 7, ¿cierto? Dice, y observando la tierra como es el pueblo, no, esa no es. Ahí sí ya la había subrayado. Y se quejaron, perdón, el 14, el capítulo 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, póngale cuidado, designemos un capitán y volvamos a Egipto, ¿cierto? Ahí, ¿qué estaba haciendo el pueblo después de haber sido contagiado con la actitud de estos 10 príncipes de las tribus de Judá? División, ¿cierto? Una división. Ya iban a colocar su propio capitán, su propio líder, porque Moisés no les era suficiente. Eso es lo que hace una actitud contagiosa. No me es suficiente la persona que me está liderando, entonces yo voy a fomentar un grupito aparte conforme lo que yo pienso y lo que yo creo que se puede hacer y me parece la mejor opción. La actitud puede destruir un ministerio, puede dividir una iglesia, puede dividir su propia familia. Porque ¿por qué le vamos a obedecer a su papá si su papá es un viejo loco, ¿cierto? Él no tuvo estudio, nosotros somos los hijos, fuimos a la universidad, nosotros sabemos más que ellos, entonces pues, ¿cuántos hijos hoy en día estudiados, trabajados, han dejado a sus padres en la pura miseria, ¿cierto? Y hoy se están matando por la heredad, que un día los padres trabajaron, pero que ellos no trabajaron nunca. Al contrario, fueron una carga para sus papás. Esa es la actitud que destruye, que divide, que fomenta división. ¿Ve cuán importante es la actitud que nosotros debemos de tener? Amén. Pero no solamente los contagiaron para que ellos designaran un capitán y devolverse. Bueno, si se hubieran devuelto, pues se habían muerto igual, ¿cierto? Entonces, los contagiaron también con su temor, ¿cierto? Allá hay gigantes en esa tierra y nos van a comer como pan. Quizás nos van a comer como pan. Nos van a destruir, son grandes, nosotros somos pequeños, ¿cierto? Los contagiaron también con su rebeldía. Y hoy aprendíamos que la rebeldía es un pecado, ¿cierto? Que está ligado con el de la hechicería y el de la idolatría. Y es tremendo. Ojo, jóvenes, hijos en este lugar, con su rebeldía. Porque esa se cataloga como si fuera hechicería y idolatría y obstinación. De todo eso vinieron a contagiar al pueblo. Por eso decidieron que designar o estaban pensando designar un capitán porque ya su corazón estaba permeado
por la actitud de los 10 famosos príncipes que habían ido a reconocer la tierra. ¿De qué se está contaminando o permeando su corazón? ¿Qué tipo de actitud usted está asumiendo por el contexto donde usted está viviendo? Porque no crea, en el contexto donde nosotros vivimos, también podemos ser permeados por la actitud de ese contexto. Si ese contexto es un contexto que no teme a Dios, ¿cierto? Ni teme a los hombres, puede ser que llegue el momento en que usted no tema a Dios, ni tema a los hombres tampoco. Y quiera hacer lo que a ti se te parezca, nada más. Hay que vigilar de eso. ¿Amén? Entonces, mi amada iglesia, acá que aprendía yo para aplicación personal frente a este punto de la actitud es contagiosa. Que debemos de tener cuidado con las personas con las que nos relacionamos, ¿cierto? Porque terminamos derrotados antes de ir a la batalla. Tener cuidado con las personas con las que nosotros nos relacionamos, porque tenemos el riesgo de terminar derrotados antes de ir, ¿qué? A la batalla. Ellos ya estaban derrotados antes de subir a pelear, ¿cierto? Terminamos derrotados antes de entrar en terreno de ¿qué? De guerra. Esa es otra, ¿cierto? Entramos a ser derrotados antes de entrar a terreno de guerra. ¿Por qué? Porque la actitud de las personas con las que nosotros nos asociamos de alguna manera o nos relacionamos, nos permean, nos contaminan, nos desaniman ante la situación que se está viviendo. Hágase usted con una persona que esté viviendo una situación difícil, digamos, de desánimo. Ay, mi amada, es que estoy tan desanimada. Imagínese que el hermanito tal entró en pecado. No se desanimó el que entró en pecado, pero el que estaba observando termina desanimado y desanimando al resto. No, yo por allá no voy. No. Yo tenía otro concepto de la iglesia. Yo no vuelvo por allá. Usted debería de no ir tampoco. No necesita congregarse. Con que usted lea la palabra de Dios y ore en su casa es suficiente. Palabras que vienen ¿de dónde? De una actitud de una persona que está desanimada y que tiene un espíritu diferente al espíritu de Dios. Pero ¿para qué estudia? Si usted no va a ser pastor, no tiene cara para eso, ¿cierto? ¿Para qué recibe las escuelas? Si solamente va a servir como logística, eso no necesita de eso, cualquiera lo puede hacer. Desanima, ¿cierto? La actitud desanima. Antes de entrar a estudiar, usted ya está desanimado. No, pero es que ellas hacen evaluaciones y las evaluaciones son duras, mi hermano. ¿Para qué entran? No, y tiene que usted memorizar los versículos. Eso es duro, hermano. No, ¿eso para qué? Ojo con las personas que usted, ¿qué? Se relaciona. Porque termina, ¿qué? Permeado. ¿Va a ir mañana a la evaluación? Yo no he estudiado. No, mejor porque no vayamos. Ya vemos que estemos enfermos o que no puedo ir. La actitud desanima, contamina y permea el corazón y lo destruye. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo? ¿Lo recibimos o no? Recuerde eso, mis amadas, que la actitud nos lleva a ser derrotados antes de entrar en batalla. Total. Y es preocupante. ¿Amén? En tercer lugar,
La actitud nos da posición. ¿Amén? ¿La actitud nos da qué? Posición. ¿Cuánto les gusta tener una posición relevante en el lugar donde usted se encuentra? Uy, ninguno. Todos quieren estar como los 12, ni siquiera subir a la tierra. Todos quieren estar como los 10, ni siquiera subir a la tierra. Pero ¿cuántos quieren tener una posición frente a la actitud? Ninguno, ¿verdad? Pero yo sí la quiero tener, porque es que déjeme decirle que mi actitud me da una posición diferente al que se queda con una actitud negativa. ¿Amén? Dice el versículo 6 del capítulo 14, ese sí vamos ahí. El versículo 6 del versículo 14 dice, y Josué, hijo de ¿qué? De Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron ¿qué? Sus vestidos, ¿cierto? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, a la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis ¿qué? Rebeldes, dígale al que está a su lado, no sea rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, ¿cierto? Fuerte. 2 hombres levantaron su voz y tomaron una posición diferente, una actitud diferente frente al reconocimiento de la tierra y a las personas que estaban habitando en ese lugar. Era de decir, nosotros tenemos el poder del que creó la tierra, del que nos la prometió, y esos gigantes que están allí no nos van a hacer frente, nosotros los vamos a derrotar. Mire la diferencia de actitud que hay en esos 2 grupos de personas. La misma respuesta que le dio este anciano a las 2 preguntas de estos 2 jóvenes. Los 2, como venían de una tierra buena, agradable, fructífera, ¿cierto? Iban a encontrar allí también una respuesta amigable. Pero el que no tenía, el que despreció la tierra donde él salió, seguramente no iba a encontrar nada. Pero yo creo que nosotros como lluvias tenemos una actitud, ¿cierto? Una actitud que nos posiciona ante las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lluvias tiene una actitud diferente a la actitud que tuvieron estos 10 príncipes de Judá. Nosotros seremos de los de esos 2. Nosotros digamos que nos identificamos con Josué y Caleb. Y algo lindo, porque Dios todo lo hace perfecto, ¿cierto? Nosotros hablamos de Josué, pero su nombre no era Josué, ¿cierto? Porque Dios le cambió el nombre. Y siempre que Dios tiene algo importante para su pueblo, Él le muda el nombre y el corazón a Él. Él muda el corazón. Él muda hasta el nombre de personas que van a ser relevantes en la historia de su reino. Eso me encanta. Yo digo que Dios es un Dios bueno. Amén. Entonces nos posiciona número 1, ¿para qué? Tomar decisiones. La actitud nos da posición para tomar decisiones.
para asumir responsabilidades. Josué y Caleb estaban asumiendo una responsabilidad delante del pueblo. Y decir, no nos vamos a dejar vencer ni intimidar. Nosotros tenemos al que creó la tierra y Él nos va a entregar a esos gigantes. Nos da una posición también para liderar y ser liderado. No sé por qué lo habían colocado ya ahí. Nos da una posición para liderar y ser ¿qué? Liderado. Amén. Y esa fue la posición, la actitud de José y de Caleb. Les dio una posición para que Moisés los delegara y con ellos fuera en frente de batalla a entrar a la tierra y poseerla y darle muerte a los gigantes. ¿Cuántos quieren vencer sus gigantes? Tienen que tener la actitud correcta. Porque si usted no tiene la actitud correcta para ello, si tiene una actitud de, el gigante es más fuerte que yo, no, esa pereza no la puedo vencer el día domingo, las cobijas se me pegan y yo no me puedo levantar y siempre llego tarde. No. Ese gigante hay que derrotarlo. Ese gigante hay que derrotarlo. Ese gigante de siempre estar viendo lo malo y no lo bueno, hay que derrotarlo. Otra vez domingo. Si el domingo es para descansar y estar en familia. ¿Y por qué se les ocurrió que el día domingo a las 10 de la mañana tenía que haber servicio? ¿Por qué no lo hacen a las 5 de la tarde? Con eso así duermo toda la mañana. Hay que derribar esos gigantes. Amén. El gigante de la murmuración, de la crítica, de ver que nuestra situación es mayor que la de los demás. Porque hay veces nos conmiseramos con nosotros mismos y decimos, no, es que como si la pastora supiera lo que yo estoy viviendo y como ella vive como reina, gracias al Señor, sí. Gracias al Señor, sí. Como ella vive como reina, ¿cierto? Pero si supiera la situación que yo estoy viviendo, no nos conmiseremos, iglesia. Derribemos ese gigante y creamos que más poderoso es el que esté en nosotros que el que está allí afuera. Dale ese aplauso al Señor. ¿Qué hubiese pasado si estos dos grupos de varones hubiesen tenido la misma visión o la misma actitud de reconocimiento de esa tierra? Se hubiese contagiado todo el pueblo, se hubiesen devuelto para Egipto, ¿cierto? Y la tierra se hubiese quedado en manos de los gigantes. Así que la bendición que Dios tiene para usted no permita que el diablo se la robe. La bendición que Dios tiene para usted, no permita que el diablo se la robe, porque Dios ya la tiene. Depende de su actitud si la quiere tomar o no. Amén. ¿Depende de qué? De su actitud o no. Así que muchos se devuelven a Egipto por su actitud, ¿cierto? Y nosotros sabemos que Egipto tipifica el mundo, ¿cierto? Entonces terminan en las fiestas de Sogamoso, con los profetas que vienen los viernes, los jueves y los sábados por la noche, ¿cierto? Profetizando junto a ellos. Y terminan allá. Terminan en una actitud de juzgar, de criticar. Terminan perdiendo el gozo de la salvación. Terminan perdiendo el gozo de la salvación y fijan su gozo en el alcohol y en todas las cosas que les hacen sentir por un momento que todo está bien.
cuando todo está mal. Cuando todo, ¿qué? Está mal. Pero se cree que todo está bien porque ese momentico se dice que los llevó y los subió al cielo, pero cuando bajaron se dieron su golpe y se destruyeron. Entonces, mis amados, Dios quiere que nosotros tengamos una actitud como la tuvo Josué y Caleb, de conquista. Nuestra actitud debe de ser una actitud ¿de qué? De conquista, no una actitud de derrota. Porque qué tremendo es que todo el tiempo vivamos como que de derrota en derrota. Y ahí podríamos sacar una alabanza, ¿cierto? De derrota en derrota. Eso es tremendo. ¿Qué dice? Para terminar, como cuarto dice, la actitud define al hombre en quien ha creído. Amén. Y quiero que vayamos allí, no vamos a dejar a Números ahí quieto, pero quiero que usted lo lea en casita porque creo que es importante que tenga todo el contexto de la historia. Acá por tiempo no lo podemos dar, pero me gustaría que usted allí lo tuviera presente. Filipenses 4, y quiero que leamos el versículo 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que haya al fin, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos dice Pablo? No hay ninguna circunstancia, ¿cierto? O problema o persona que me haga cambiar mi conducta, mi actitud que tengo delante de Dios. No hay persona, no hay situación, no hay circunstancia que me pueda hacer cambiar la actitud que tengo hacia Dios y la confianza que he puesto en Él. Eso es lo que Pablo nos dice. Y Pablo nos escribe esto desde un palacio. Pablo lo escribe desde la cárcel, ¿cierto? Él no estaba viviendo como rey, estaba viviendo como príncipe de Dios, sí, porque Dios había tenido que cuidar. Y lo que escribe dice, no, yo no le escribo esto, iglesia de Filipos, porque tenga necesidad alguna, sino porque quiero darles a conocer lo que yo estoy viviendo. Porque si bien es cierto, han procurado el cuidado de mí, dice Pablo, pero yo he aprendido algo, iglesia, les dice, he aprendido a vivir humildemente. Pero hay veces nosotros tenemos una actitud déspota cuando estamos viviendo una situación difícil, una actitud de rechazo que no quiero que nadie me hable. Porque como no es como si sintieran lo mismo que yo siento, o sea, como que se ensoberbece la persona. Pero Pablo dice, no, yo estoy viviendo esto, pero lo estoy viviendo ¿qué? Humildemente. Estoy tranquilo, no me preocupo. Ustedes no se preocupen, les dice a la iglesia. No se preocupen, ¿cierto? Estoy viviendo bien. Entonces, porque si algo aprendió Pablo en medio de esa situación es que
en medio de persecución, de cárceles, de todo lo que él vivió, nunca Dios lo desamparó. Todo el tiempo Dios lo estuvo cuidando, como lo está cuidando hoy a usted. Amén. Yo no sé si usted ha sentido el cuidado de Dios en su vida, pero yo lo he sentido, iglesia. En el barrio que nosotros vivimos, la semana hace como 15 días hubo algo bien fuerte. Pero déjeme decirle que a nosotros Dios nos ha cuidado. Dios nos ha cuidado de cosas que probablemente hubiésemos podido vivir como familia, pero Dios ha sido generoso y ha colocado ángeles alrededor de nuestra vivienda y ha cuidado de nosotros, como lo ha cuidado de usted, como ha cuidado de usted. Así que, amada iglesia, con esto quiero terminar diciéndoles que usted recibe lo que Dios tiene para su vida de acuerdo a su actitud. Porque Dios tiene cosas grandes. Pero si usted tiene una actitud diferente a la que tuvo Josué y Caleb, déjeme decirle que lo único que usted puede quizás recibir es volver atrás. Y nadie quiere que usted vuelva atrás. Y Dios no quiere que usted vuelva atrás. Dios quiere que usted permanezca, que usted le crea a Él, que Él va a estar delante de usted venciendo todo gigante que se le presente, llámese enfermedad, llámese alcohol, llámese problema en la casa, llámese hijos rebeldes. Esa batalla usted la va a poder ganar con el Señor, pero tiene que entrar en el terreno para pelearla, porque usted no puede ganar una batalla sin entrar en el terreno de guerra, mi amada iglesia. Y tiene que armarse con las armas que Dios nos regaló, que es la palabra, que es la oración y que es el ayuno. Y aprovecho para decirles, el martes a las 8:30 de la mañana estamos en ayuno y oración. Amén. Allí es donde usted puede pelear sus guerras, donde puede derrumbar los gigantes y no dejarse contagiar por una actitud de derrota. Amén. Así que quiero que se coloque en pie en esta mañana, porque ya los veo durmiendo. No sé si estuve pasiva o estuve asertiva. Sé que estuve asertiva por la palabra porque Dios habló a mi vida, y si Dios habla a mi vida, creo que Dios habla a la iglesia también. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál es su actitud? ¿Con qué actitud usted vino hoy? Quizás dijo, voy a ir, pero por si acaso. Quizás vino porque tenía que rendirle cuentas a Dios. Qué bueno que lo haya hecho, porque no hay mejor lugar para rendir cuentas a Dios que la casa de Él. No hay otro lugar mejor. Quizás esa actitud ha sido una actitud despectiva frente a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios te ha pedido que deje o haga. Quizás no lo ha tomado en serio, pero 2 hombres se tomaron en serio el de derribar a los gigantes y poseer la bendición que Dios había determinado darles. 2. Quizás de su casa sea uno. Pues determínese con su actitud a derribar los gigantes de su casa. Ese gigante de incredulidad, ese gigante de desobediencia, ese gigante de crítica, ese gigante de pecado, de idolatría. Hay veces idolatramos más al hombre que al mismo Dios. De división. Quiero que cierre sus ojos ahí y dile: Dios, te doy gracias en esta mañana,
Bendigo tu nombre porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sé que hoy tú has hablado a mi vida, Señor. Solo quiero decirte, Dios, perdóname porque en momentos he tenido actitudes no correctas delante de ti, Señor. Porque tú me has entregado cosas y no las he valorado. Porque he despreciado lo que tú me has dado. No he tenido la actitud correcta. Tú me has llamado a hacer algo por ti, Dios, y yo no lo he hecho, Señor. Porque me he rebelizado contigo, porque he creado excusas, porque creo que no soy capaz, porque no puedo, porque creo que la circunstancia es más difícil, que tú no puedes con ella, Dios. He desconfiado de ti en este tiempo, porque tú ves lo que estoy viviendo y no veo que tú actúes. Quizás tengo la actitud de estos 10 príncipes, Padre. Una actitud de división, de crítica. Quiero que tú me perdones. Una actitud de duda. No he creído en tu palabra verdaderamente. He venido a la iglesia una y otra vez, pero no he creído en sembrarme. Cuando me dicen que debe de crecer, que debo de estudiar, que debo de orar. He dudado, no he creído que eso sea necesario. Padre, y en esta mañana te pido perdón por ello. Pero hoy quiero decirte, Dios, que si tú estás conmigo y yo quiero entrar en el terreno de guerra, que yo quiero entrar, Señor amado, para pelear la buena batalla de la fe, Señor. Quiero creer en ti, quiero creer que las bendiciones que tiene preparadas para mí son grandes, pero que tengo que pelearlas, que tengo que, Señor amado, perseverar, esperar en ti, Señor, que no debo de devolverme, Padre, que debo de estar ahí frente, Señor amado, para poseer lo que tú tienes para mí. Gracias, Dios, te doy por este hermoso privilegio que me das, Señor, de escuchar tu palabra, porque hoy alimenta mi fe, Señor, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque hoy, Señor amado, creo que mi actitud debe de ser corregida. Tengo que tener una actitud buena, Dios, una actitud que contamine, que contagie, pero de gozo, de alegría, no una actitud que destruya, no una actitud que traiga división, sino una actitud que traiga unidad, que traiga, Señor amado, un espíritu diferente, un espíritu de servicio, un espíritu de fe. Dios, quiero ser esa persona, Padre. Quiero ser que mi actitud te agrade, Dios de gloria. Que cuando tú me veas a mí, me veas con una actitud de gozo, aún viviendo en la peor circunstancia como lo vivió Pablo, aún en medio de la cárcel, aún en medio, Señor amado, del hambre, del frío, siempre estuvo con una actitud diferente de gozo, de armonía, de paz, aún en su interior. Nunca se renegó de lo que tú le permitiste vivir, al contrario, él vivía lleno de gozo. Esa es la actitud que hoy nosotros anhelamos tener, Padre. Una actitud de gozo, de alegría, que cuando nos digan venir a la casa de Dios, diligentemente lo hagamos. No pronunciemos rebeldía, no pronunciemos excusas en nuestra mente y en nuestro corazón. Anhelamos, Dios de gloria, que nuestra actitud te agrade a ti. Padre, eres tú el que perfecciona la obra, Señor. Sabemos que la actitud que tuvieron estos dos hombres fue una actitud de victoria, Padre. Una actitud donde obtuvieron la promesa tuya. Nosotros queremos tener la promesa tuya. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor. Sabemos que tú eres Dios,
que tú eres el que vence nuestros gigantes. Hoy le entregamos esos gigantes que no hemos podido vencer nosotros, Padre, pero sabemos que si tú, Señor, estás con nosotros, todo lo podemos en ti, amado Padre. En ti somos más que vencedores, como lo fue Caleb, como lo fue Josué, más que vencedores en ti, porque derrotaron a los gigantes y la tierra fue poseída para el pueblo que Dios había elegido. Hay bendiciones para esta iglesia, hay bendiciones para familias en esta casa. Así que, iglesia, póngase en posición para obtener esas bendiciones. No permita que su actitud no le permita tenerlas. Solamente dile: Dios, aquí estoy delante de ti, Padre. Quiero que tú me hagas fuerte en mi debilidad, porque quizás mi debilidad es la duda, es el permanecer, es el vivir animado. Me desanimo por todo. Ayúdame, Dios, a permanecer para recibir. Ayúdame a cambiar, Padre, esa actitud negativa, esa actitud de duda, esa actitud de que yo no puedo, de que quién soy yo. Padre, eres tú el que perfecciona la obra. Yo quiero invitarle, iglesia, a que por un momento tú le adores a Él, que en medio de la oración Dios va a hacer algo grande en su vida. En medio de la oración los gigantes van a ser derrotados. Ese gigante de la enfermedad que ha ido a todo lugar y nunca le han encontrado diagnóstico en el cual pueda la medicina cambiar. Pero el único que puede cambiar ese diagnóstico es el Señor. Ese es un gigante que hoy, entre tanto que tú adores a Dios, se puede derribar. Dios lo puede destruir. Dios puede obtener la sanidad. Ese gigante, el hijo rebelde que hay en casa, que no se somete a la autoridad de papá ni de mamá. Esa gigante que se levanta del alcohol, de los pecados sexuales, que no te dejan en paz. Ese gigante se puede derrotar entre tanto que usted adora al Señor. Por eso levanta sus manos, levanta su voz y adórele a Él. Dile: Dios, hoy vengo con un corazón, Padre, para adorar, para agradarte a ti, Dios, porque quiero que mi actitud sea diferente. Precioso Jesús. ¿Por qué no le adoras a Él? Levanta sus manos al cielo en esta mañana. Precioso Rey. Oh Padre nuestro, Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor. oh Padre nuestro, Gracias, Dios. perdón. Gracias, Dios. Pedimos gracia y misericordia. Así es, Dios. Que tu reino venga. Precioso Jesús. Interven. Gracias, Rey. En ti hay gracia y Gracias, Señor. misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? Cierra tus ojos ahí. ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh, gracias. Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Así es, Dios. Pedimos gracia y misericordia.
Quiero ver tus manos levantadas, iglesia. Todas tus manos levantadas, lo más alto que tú puedas levantarlas. Es tiempo de recibir de Dios. Es tiempo de recibir de Dios. Levanta tus manos, iglesia. Ahí Dios está obrando. Dios está delante de ti. Gracias, Señor. Así es, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este hermoso tiempo, Padre. Gracias por esa palabra bella. Gracias porque sé, Señor, que tú estarás delante de nosotros en todo tiempo y en toda situación. Amén. Gloria al Señor. Dale ese aplauso a Dios.